Hola colega, si en este momento has llegado a esta parte de este video es porque estás interesado en saber acerca de los filtros deshidratadores, su composición, su función y cómo seleccionarlo de manera adecuada. Espero el trabajo que hemos realizado para ustedes les agrade y les saquen el mayor provecho posible. Vamos a darle. El tema de hoy vamos a hablar acerca de selección de filtros en línea de líquido y succión en equipos de refrigeración y climatización. Empecemos. ¿Por qué utilizar un filtro deshidratador? Es un tema y una pregunta que deberíamos hacernos nosotros comúnmente y a veces nos hacemos. Recordemos que los filtros deshidratadores son esenciales en la aplicación de refrigeración y aires acondicionados y son utilizados por dos motivos. El primero de ellos es la eliminación de partículas y sólidos circulando en un sistema, las cuales pueden generar obstrucciones que ocasionan daños y que van desde caídas de presión, pérdidas de eficiencia, hasta paradas del compresor por falta de flujo de gas y refrigerante, aunado a otros factores más que se van generando durante el tiempo. Ok, ¿cuáles son los contaminantes presentes? Todos sabemos que durante el funcionamiento de un equipo, ya sea corto, mediano o largo plazo, se pueden ir generando una serie de contaminantes aunado o a consecuencia de ciertos factores, ya sea intrínsecos o externos del sistema. Algunos de los contaminantes más comunes son las cenizas, lodos, dióxido de carbono, residuos de aislantes dañados por recalentamiento de la misma bobina interna del compresor, cloro generado por consecuencia de, entre otros, obstrucciones en el sistema o en el compresor, como en las venas de lubricación del compresor, corrosión u obstrucción en las válvulas de expansión, descarga, succión, etc. Claro, estas obstrucciones son generadas ya a consecuencia de esos contaminantes que ya se encuentran en el mismo, y los mismos son generados durante el tiempo. Los lodos, las ceras, el mismo carbón que se va generando producto de una soldadura mal realizada y otros contaminantes más. Vamos a continuar y seguimos explicando. Pero nos hacemos una pregunta: ¿y cómo entran esos contaminantes a los sistemas de refrigeración? Bueno, esos contaminantes pueden ser generados durante la manufactura o ensamblaje, no podemos dejarlo atrás, o fabricación del mismo equipo. Otra, que es la más común, es una mala limpieza del sistema, o un mal flushing, una mala limpieza del sistema interno como tal. Cuando eliminamos esas partículas que se generan por el circuito internamente, o que ya se encuentran en las paredes de las tuberías donde el mismo compresor, cuando es intervenido, todos esos contaminantes quedan ya en el sistema. La mala limpieza del sistema, a veces hacemos un mal flushing. Sabes que cuando hacemos una limpieza del sistema, muchos tienen la mala costumbre de hacer el flushing o la limpieza, pasan el electrón o el dieléctrico de manera rápida y listo, ya así hacen la limpieza y creen que quedó todo limpio. No, normalmente no es así. Debemos hacer una limpieza lenta y suave, dejar reposar el dieléctrico que disuelva esos contaminantes. Debemos utilizar productos de calidad, dieléctricos que sean de alta calidad, pues, para que nos garanticen una buena limpieza del sistema como tal. Durante la instalación, al efectuar un servicio, comúnmente debido a la falta de conciencia, habilidades del contratista o del técnico como tal, pues se pueden generar contaminantes, ya sean por un mal corte, una mala rebaba en el sistema, o si no eliminamos la rebaba, se generan bordes de la misma tubería de cobre que pueden correr por el sistema. Todos estos factores son intrínsecos a nuestro trabajo. Lo que le dije anteriormente, cuando hacemos una soldadura y no pasamos un hilo de nitrógeno, se generan carbones y contaminantes también que forman parte de esos en el sistema como tal, pues. Otro que es muy común, que es al cargar refrigerantes o al cargar aceites, no nos percatamos que los aceites están en mal estado, o al cargar refrigerantes también no hacemos una buena deshidratación. Pero este es un punto muy importante, que está demostrado que por cada 10 grados que aumente la temperatura del sistema, la velocidad de reacción química aumenta el doble. ¿Por qué decimos esto? por un tema que vamos a abordar aquí adelante, que es la humedad.
La humedad es uno de los enemigos principales de la refrigeración y es uno de los puntos cruciales que debemos saber realizar y aplicar las técnicas adecuadas para eliminar la humedad en los sistemas de refrigeración. Recuerde que está demostrado que lo que dijimos anteriormente, que por cada 10 grados aumenta la temperatura del sistema, la velocidad de la reacción química aumenta el doble. ¿A qué nos referimos a esto? Hoy en día estamos trabajando con aceites POE o aceites sintéticos, que sus niveles de higroscopía son elevados. Entonces, ¿qué es la higroscopía? Es la propiedad que tiene un aceite en absorber humedad. Anteriormente los equipos no eran tan afectados comúnmente porque trabajaban con aceite mineral. El aceite mineral no es tan higroscópico como los aceites POE de hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los aceites POE o estos aceites que son higroscópicos, tanto el PAC, que es muy utilizado en la refrigeración automotriz, son aceites de alto nivel higroscópico. Entonces, ¿qué pasa? Estos aceites, cuando están expuestos por cierto tiempo al ambiente o a la humedad o a nivel de humedad, empieza su proceso de descomposición y acidificación. Entonces, ¿qué genera esto? Aquí mismo me lo está diciendo, que por 10 grados que aumente la temperatura del sistema, la velocidad de reacción química aumenta. Entonces imagínense, si se me está aumentando una reacción química por un efecto que se me está generando por exposición a la humedad, ya al estar expuesto por tiempo prolongado empieza una reacción y una descomposición. Al nosotros exponerlo a ciertas temperaturas, aumenta al doble esa reacción. Entonces ahí es donde vienen las consecuencias y la degradación de los aceites, trayendo como consecuencia daños posteriores a los mismos. Aquí me dice un tema importante que dice: los ácidos orgánicos que contienen los aceites son ácidos débiles e inofensivos, que es lo que estoy comentando ahorita con la higroscopía. Pero en presencia de sales metálicas y altas temperaturas contribuyen a la descomposición del aceite mediante una reacción llamada polimerización. En este caso es cuando hacemos malas limpiezas de los sistemas, cuando trabajamos, un ejemplo, estamos haciendo un retrofit o un drop-in de un sistema, y en este caso agarramos y vamos a hacer un cambio de aceite. En el caso del retrofit, cambiamos el aceite y no hacemos una buena limpieza o no eliminamos ese aceite anterior mineral que teníamos y lo estamos sustituyendo por un aceite POE. Justamente en ese momento, cuando existe esa combinación de aceite y esas partículas de aceite, existe una polimerización, que son polímeros, y es que esa goma que está generando y esos daños, esa reacción química que se genera por la combinación del aceite mineral con el aceite POE. Entonces, eso que nos genera, justamente nos está generando una reacción, un contaminante en el sistema, aunado a una reacción química. ¿Ok? Otro factor que se genera también es el carbón. El carbón también es generado también por la descomposición de los aceites a altas temperaturas. Por eso es importante también, cuando hacemos los trabajos, tomar en consideración o estar pendiente del buen funcionamiento de las temperaturas de descarga. Las temperaturas de descarga, cuando están por encima de 120 grados, los aceites empiezan su proceso de degradación. Ya su capacidad de lubricación se disminuye, y al disminuirse empieza el desgaste metálico. Eso de ese desgaste metálico de contacto, o esa película que me generaba ese aceite que perdió sus propiedades como tal, ya no está haciendo efecto, y por tal motivo es que me genera ese daño entre la fricción de los metales. Esa fricción de los metales me va a generar una ruptura del mismo y no va a generar partículas. Esas partículas como tal también no generan contaminantes en el sistema, aunado al carbón que se está generado por la descomposición del aceite, que es ese aceite que ustedes ven en los sistemas cuando lo eliminan, que está negro. Es porque el aceite ya estuvo expuesto a altas temperaturas y perdió su proceso, sus propiedades de lubricación. ¿Cuáles son aquellos efectos que nos pueden generar todos esos contaminantes ya que generamos, que estamos hablando y que mencionamos hace un momento? Bueno, esos contaminantes nos pueden rayar las paredes de los cilindros de los cojinetes.
no pueden hacer un taponeo en el sedazo de las válvulas de la válvula de expansión, pueden alojarse en los devanados de los motores compresores y actuar como conductores. Cuando hay ese mismo recalentamiento en el aceite o en el cabezote por exceso de presión o por un desbalance en las presiones en el circuito, me genera un recalentamiento del embobinado, lo cual me genera un daño de esa resina que nos cubre el embobinado como tal, y eso a su vez también me genera otro contaminante interno. Entonces ahí vamos viendo cómo todos esos contaminantes que están en el sistema o que se me van generando, ya sea por proceso o por efecto, me van a traer consecuencias. Entonces ahí vamos viendo, y ahí vamos discerniendo lo importante que es la buena selección del filtro. ¿Cuándo debemos seleccionar un filtro deshidratador? ¿Cuándo debemos seleccionar un filtro para eliminar acidez? ¿Qué filtro debo utilizar si en el sistema mi equipo se me quemó? ¿Me explico? Entonces esos son los puntos importantes que debemos considerar. Continuamos acá. Bueno, ya aunando y redundando acerca de la humedad y todos aquellos factores, también nos encontramos con gases no condensables. Cuando utilizamos gases que no están certificados o cuando no hacemos una buena deshidratación del sistema, una buena limpieza, y se mezclan los gases no condensables del ambiente con el mismo refrigerante, nos traen consecuencias, altas temperaturas y otros factores que nos generan consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Estos gases no condensables son generados por una evacuación incompleta del sistema. La evacuación es una deshidratación. Por eso es que debemos, cada vez que realizamos un trabajo, debemos utilizar nuestro vacómetro. Debemos hacerle servicio a nuestras bombas. Necesitamos probar nuestras bombas de vacío a ver si están 100% eficientes para el trabajo que vamos a realizar. ¿Ok? Algunos materiales lo liberan y se descomponen a altas temperaturas durante operaciones. También se puede generar esos gases condensantes. Fugas en el lado de baja. Recuerden que cuando tenemos fugas en el lado de baja, al entrar en succión por debajo de cero, entran también esos gases no condensantes en el sistema como tal. Continuamos acá. Es importante que hoy en día estamos estamos trabajando con aceites POEN, como les estoy diciendo, que tienen altos niveles de higroscopía, POEN, PAC. Todo eso es un aceite, pues. Recuerda que el aceite POEN es 12 veces más higroscópico que el mismo mineral, pues. Por eso es que antes la gente hacía con los equipos cualquier cosa y no afectaban tanto. Pues primero porque los hacían de mejor calidad. Y segundo porque el aceite que utilizaban no era tan vulnerable, digámoslo así, pues, aunado a la calidad de los materiales que se utilizan hoy en día. Por eso es que los procedimientos que debemos utilizar hoy en día se deben cumplir al pie de la letra. Ahí es donde vamos con la selección de los filtros, de manera que nos va a ayudar a eliminar todos esos contaminantes. Tenemos filtros de succión, filtros domésticos, filtros industriales, filtros vehiculares. Los componentes de los filtros son importantes también. Cómo está compuesto un filtro deshidratador. Su parte interna está compuesta con un filtro. Él internamente viene con una malla interna, pues, una micromalla. Luego viene por una malla hueca. Luego viene por un filtro de fibra o de felpa, podría ser. Y luego viene el tamiz molecular o el agente filtrante. Luego, posteriormente a ese, viene otro filtro más. Continuamos. Bueno, importante saber también los filtros que tenemos, la ubicación del filtro según el objetivo que queramos lograr, porque saben que tenemos filtros para líneas de succión y filtros para la línea de líquidos. ¿Cuándo debemos utilizar uno y cuándo debemos utilizar otro? ¿Por qué utilizarlo? ¿Cuáles son sus ventajas? Tenemos filtros deshidratadores con desecante suelto. Esos filtros deshidratadores con desecante suelto son muy comunes, los he visto en vehículos, el de la marca Ford.
tienen un filtro de secante que le llaman tipo chupi. Así le llaman a ellos. Y son reemplazables. Pues es una bolsita donde usted agarra, saca el filtro, que el filtro lo que tiene es una bolsita con desecante, con tamiz molecular, y lo reemplazas. Ese es un tipo de filtro que se utiliza. Tenemos filtros de núcleo de núcleo sólido, tenemos granulados, esos son los más comunes. Claro, ellos se dividen de acuerdo a su agente secante, pero lo más común que utilizamos hoy en día son los filtros de tamiz molecular, que justamente por eso es que se está tocando el tema de hoy. ¿Por qué? Porque comúnmente se daña un equipo o vamos a intervenir en un equipo. Entonces lo que hacemos es, pedimos un filtro a la tienda, un filtro de línea y más nada. Eso es todo, porque un filtro nada más lo va a eliminar humedad. No. El filtro vamos a seleccionar de acuerdo a las condiciones que observemos en el sistema. Tanto es así que en equipos grandes, equipos industriales, que no se puede hacer una limpieza del sistema general, el sistema de limpieza de los circuitos se hace a través de filtros, se hacen filtros y cambios continuos a través de estudios, y de acuerdo a cómo se encuentra el sistema, ellos se van reemplazando, de acuerdo al contaminante que se quiera eliminar. Los agentes filtrantes son 4 los más comunes, pues. Tenemos la alúmina activa, que es, a pesar de tener una buena capacidad de retención de humedad, esta es inferior al tamiz molecular. La alúmina activa se utiliza en los filtros deshidratadores como agentes de neutralización de ácidos, siendo esta una función que el tamiz molecular no consigue realizar. Entonces ya sabemos que podemos conseguir filtros de alúmina activa que su factor principal es su efecto principal es la eliminación de ácidos como tal. ¿Cuándo se nos forman esos ácidos? En procesos de descomposición del aceite, cuando el aceite está expuesto a humedad, comúnmente empieza su proceso de acidificación, y entonces ahí es donde entra en acción la selección de este filtro. ¿Cómo podemos saber si un sistema está contaminado? Bueno, podemos hacer pruebas de acidificación del aceite o del sistema, pues del refrigerante como tal. Esas pruebas se pueden realizar en campo y en base a eso hacemos la selección de nuestro filtro. Tenemos filtros de núcleo mixto. La línea de Top Flow tiene los TMA, que son unos filtros que tienen alúmina activa, que son para acidez, y tiene tamiz molecular, que son para eliminar la humedad. Está compuesto, la serie TMA está compuesto por 80% de tamiz molecular y un 20% de alúmina activa. Nombro la marca porque es una de las que ha sido más rica en información técnica de los productos hasta el momento, o sea, y más viable. Continuamos. Filtros de núcleo mixto de piedra son muy utilizados en la industria, son núcleos reemplazables que se utilizan en los portacartuchos. Ahorita más adelante lo vamos a ver. El de carbón activo se utiliza para casos especiales. Por lo menos el carbón es muy común y es especial para eliminar ceras en el sistema. Cuando se hace cambios en el sistema de aceites y encontramos ceras, con este sistema, con este agente, tenemos que buscar un filtro que esté compuesto que tenga y bueno, ya vamos a garantizar que es efectivo en esto, pues como le estoy diciendo. Ayuda también a remover los barnices y productos de descomposición de aceites durante las quemaduras. Ideal. Estamos a hablar de un filtro que no es muy común y no se habla mucho, que es pero lo voy a tocar muy superficial, que es acerca de los filtros de felpa o cartuchos de papel de malla. Este es un filtro muy importante y es utilizado más que todo en los filtros industriales de cartuchos. Son filtros reemplazables como los filtros de piedra, pero este está compuesto por felpa, por una malla de felpa que él se encarga de eliminar. Es una malla ultra fina que se encarga de eliminar contaminantes del sistema. Se recomienda cambiarlo, se coloca hoy, cada 2 días, 3 días se reemplaza. Lo que pasa es que estos filtros de succión, esto va colocado en la línea de succión, estos filtros tienen llaves de paso, tienen llaves y para fácil reemplazo de los mismos.
También este filtro nos ayuda a eliminar otros contaminantes o partículas que circulen por el sistema, como carbón, partículas de metal, ceras, inclusive hasta humedad es absorbida por este filtro de felpa. Es un filtro muy usado. Selección de filtros deshidratadores. Continuamos con la selección de los filtros. Los filtros los vamos a seleccionar de acuerdo a la capacidad del equipo, el gas refrigerante utilizado, las presiones de operación. Recuerda, también hay filtros que son para refrigerantes, para el R744, que es dióxido de carbono. Son filtros especiales porque trabajan a alta presión. Entonces también contamos con eso. Recuerde que también los filtros van de acuerdo a las presiones de trabajo y el refrigerante a utilizar. La línea de Top Flow tiene una serie de filtros de la serie TCD. Son filtros secadores para instalación en líneas de líquido de núcleo sólido de tamiz molecular. Tenemos la serie TLD, que son filtros secadores para instalaciones de línea de líquido con tamiz molecular granulado. Tienen también la serie TMA, que son filtros duales o mixtos, con 80% de tamiz molecular para la humedad y un 20% de la humedad activa para la acidez. De la serie TSD, que son filtros de succión, tienen modelos portacartucho KR y filtros de la línea doméstica. También se encuentra una serie de TSD, que son filtros de succión para equipos más pequeños, para que vean que tienen las opciones de los filtros más pequeños. Aunado a eso, tienen una serie mini pequeña de la serie TLD, que para la línea comercial, pues, de neveras comerciales, pues pequeñas también. Es importante eso, la selección del acople, de las conexiones son importantes, si son soldables, si son roscadas. Yo prefiero para líneas de líquido, prefiero los filtros soldables. ¿Por qué? Porque nos garantizan que no vaya a existir fugas, que es justamente lo que no queremos, y son puntos vulnerables. Las roscas son puntos vulnerables en los sistemas de refrigeración. Entonces, bueno, por eso prefiero eso, pues. Y para la línea de líquido, si se va a reemplazar por momentáneo, prefiero los roscables, pues, por momento, como deben ser reemplazados. Entonces, en línea de succión coloco los filtros roscables. Posteriormente, si va a quedar en sitio, le coloco el filtro soldable. La capacidad del filtro va de acuerdo al tamaño, a la capacidad frigorífica del equipo, a las condiciones, refrigerante, todo. Es importante conseguir la información técnica suministrada por el fabricante, que el filtro cumpla con la capacidad del sistema al cual será instalado. Pues los filtros subdimensionados te pueden generar una pérdida de carga no deseable, que resulta en una disminución de la eficiencia y falta de capacidad de retención de contaminantes. La capacidad de filtro siempre debe ser igual o superior a la requerida por el sistema. Una de las recomendaciones que se da referente a la capacidad. Si el filtro es un poco más grande, no hay ningún problema, más bien lo que puede generar es una pequeña caída de presión, pero aumentaría la capacidad de absorción de contaminantes. En esta lámina podemos observar el filtro de la serie TLC, una ficha técnica donde nos indica toda la información, 100% también molecular, granulado, secadores, dice que toda la información, para qué sirve, para equipos de condiciones centrales tipo split, que representa una alta resistencia a la corrosión ambiental. Nos habla de la carcasa externa. También nos indica que tiene una alta capacidad de absorción de ácidos orgánicos e inorgánicos, humedad y tropicalizados. Capacidad de flujo mínima, caídas de presión, te habla las conexiones que tiene,
que trae, te habla también de la conexión, de cuál viene, si es media, 3/8, la capacidad en toneladas, te habla también de la capacidad de absorción de agua, temperaturas de trabajo, su comportamiento. Eso es lo importante, de buscar la ficha técnica del producto que vamos a utilizar para hacer una buena selección. Igual que cualquier componente que nosotros seleccionamos, debemos buscar la ficha técnica, ya sea un compresor, ya sea un acumulador de líquido, acumulador de succión, cualquier componente del sistema que nosotros vayamos a instalar, debemos conseguir su ficha técnica, su información técnica. Este es un punto muy importante. También tenemos los filtros, debemos saber su aplicación. En el mercado encontramos un sinnúmero de filtros, pero también la dirección y posición como deben ir colocados. Comúnmente es lo que conseguimos en las tiendas, en el mercado, son los direccionales, que tienen una sola dirección. O sea, tienen una flecha donde indica dónde está la entrada y dónde va la salida. Es importante que debemos colocarlo según la flecha y el flujo. El flujo del refrigerante va según la flecha. Pero también hay unos filtros que son bidireccionales. Pueden ser colocados de una u otra manera. Pero ¿para qué son estos filtros? Estos filtros son comúnmente utilizados en bombas de calor, donde a veces hay intercambios, hay cambios de flujo del refrigerante, y primero van en un sentido y cuando hay el cambio se devuelve y va en sentido contrario. Esto es importante conocerlo. En esta parte vamos a hablar acerca de la norma 710 del 2009 de ARI, que nos habla acerca de los filtros de línea de líquido, y la norma 730 de ARI también, que nos habla acerca de los filtros de succión, los cuales nos van a servir para poder interpretar fallas en los mismos a través de las tablas que nos brindan su contenido. En la parte inferior, al culminar, le voy a dejar también las normas 710 y las 730 traducidas al español, para que se le haga más fácil a ustedes y la lean con más facilidad. Aquí adelante vamos a hablar acerca del estándar de calidad, acerca de la norma 730 de ARI, que habla acerca de la clasificación y los rangos operacionales aceptables en líneas de succión, que es un punto muy importante, ya que esta tabla que está contenida en la norma nos va a ayudar a diagnosticar obstrucciones en las líneas de succión. Los rangos operacionales aceptables en líneas de succión, la norma nos establece que la caída de presión para líneas de succión debe estar por debajo de un delta P de 2 a 3 PSI. Estamos hablando de diferenciales de presión. Pero ¿cómo vamos a hacer en caso de líneas de succión? Nuestros filtros poseen dos cuerpos de servicio, dos válvulas de servicio, donde agarramos nuestro manómetro y medimos las presiones. Si nuestro diferencial de presión está entre los rangos establecidos por la tabla ofrecida en la norma, entonces tenemos una semiobstrucción del sistema y debe ser reemplazado. Pero todo esto va a variar de acuerdo al refrigerante que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces debemos tomar en consideración la tabla 2 o 3 PSI, por lo menos si estamos trabajando con refrigerante 290 R22407, nos vamos a manejar con un diferencial de 3 por debajo de 3. Y si vamos a trabajar con otro refrigerante, como aparece en la tabla inferior, debe ser inferior a 2. Entonces es un punto importante a considerar. Ahora vamos a hablar acerca de la norma que nos establece acerca de los filtros de línea de líquido, que son uno de los principales que utilizamos comúnmente en nuestros servicios. La norma nos establece una serie de lineamientos y una tabla igual que la anterior en líneas de succión, pero en este caso comúnmente no tenemos puertos de servicio. Para ver, porque la norma nos habla de delta P, o sea, diferenciales de presión. Pero hay una forma y una técnica de acuerdo a esos diferenciales de presión que podemos utilizar para nosotros diagnosticar un filtro, una obstrucción de un filtro, si el mismo, a través de delta T, o sea, diferenciales de temperatura.
¿Cómo lo hacemos? Ya les explico cómo vamos a hacer ese cálculo. Para poderlo entender, lo primero que necesitamos es la tabla que nos brinda la norma. La norma establece que las caídas de presión para líneas de líquido debe estar por debajo de un delta P de 4 psi. Ojo con esto, pero debemos guiarnos por la tabla en este caso, porque todo esto nos va a variar de acuerdo al refrigerante que estemos utilizando. Para eso tenemos como referencia esto. Aquí nos dice que para refrigerante R12 son 4 psi, para refrigerante R22 son 3, para 134 3.1, para 404 4.1, para 507A 4.2. En este caso porque estamos trabajando con presiones. Comúnmente estos filtros no traen puertos de servicio, pero puede haber la opción que exista o que se le coloquen en un circuito o en un sistema y lo podemos diagnosticar de acuerdo a la norma. Pero tenemos una opción. Si no tenemos la manera de medir presiones, podemos buscar la tabla presión-temperatura. Nos podemos guiar con el programa o la app de RefTool de Danfoss para que podamos entenderlo de manera más fácil. En la misma tabla vemos el diferencial ya convertido a temperaturas que nos dice que el R22, el diferencial es 0,41 grados y el R245 0,55. Si podemos hacer el cálculo, por eso es que justamente tomamos en consideración un delta de 0.5. Los 0.5 estamos hablando de delta T, o sea, diferencial de temperatura. Y ya les explico de dónde sale. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a medir la entrada y la salida de un filtro deshidratador de línea de líquido. Medimos temperatura de entrada y temperatura de salida. En este momento vamos a utilizar, se está utilizando en el circuito refrigerante 404. El 404 me dice que los estándares normales tienen que estar por debajo de 4.1 psi. Si vamos a realizar diagnósticos a través de la norma, a través de los delta P de presión, nos debemos guiar por la tabla establecida en la norma de filtros de línea de líquido. Y todo esto va a depender, estos factores, de las temperaturas de trabajo y condiciones ambientales y el refrigerante al cual estamos trabajando cuando trabajamos por delta P. Si vamos a trabajar con diferenciales de temperatura, los delta T, lo vamos a hacer de la siguiente manera. La vamos a explicar para que lo pueda entender. Como ejemplo decimos que el R22, el delta P diferencial, delta P tiene que estar por debajo de 3 psi según la norma. Si vamos a la tabla de RefTool y vemos el diferencial, 3 son 0,41 grados. Si hacemos un cálculo de todos los refrigerantes establecidos en la tabla que se establecen, podemos agarrar un estándar de número de grados de diferencial y podemos decir, tomar el 0.5 de diferencial para utilizar y poder diagnosticar un filtro de línea. Ya le explico a continuación. Si nos vamos al campo, tenemos nuestro termómetro, vamos a colocar nuestra sonda en la línea de entrada del filtro, la línea de líquido del filtro, y la otra punta de la sonda la vamos a colocar en la salida del filtro. Como ejemplo, vamos a decir que en la entrada tenemos 47.5 grados centígrados y en la salida vamos a tener 47 grados centígrados. Si nos vamos a la tabla de RefTool, vamos a colocar estos 47.5 grados centígrados utilizando el refrigerante 404. Esto nos indica que tenemos una presión, la temperatura de condensación de este refrigerante a 47.5 es de 301.8. Lo plasmamos en la calculadora y restamos 301,8 menos la temperatura de salida. Mi temperatura de salida nos dice que es 47 grados. Si restamos 47 grados, lo colocamos en la tabla de RefTool, decimos que 47 grados con refrigerante 404 tenemos una temperatura de condensación de 298.2.
Si restamos ambas cifras, nos dice que tenemos un diferencial de 3.6, o sea, un delta T de 3.6. Si la norma nos establece o nos está diciendo, en este caso estamos hablando de diferencial, nos está diciendo que, según lo indicado anteriormente, aquí en la tabla de diagnóstico que podemos ver en la parte anterior, dijimos que el diferencial máximo de delta T aceptable según la tabla y según las presiones debe ser no mayor de 0.5. Entonces, si hacemos un diagnóstico de esta manera y nos da 0.5, debemos decir o diagnosticar que hay una semiobstrucción en el sistema y el filtro debe ser reemplazado, según guiándonos por la norma y siguiendo como referencia y utilizando la tabla RefTool de Danfoss. Esta la estamos utilizando para poder saber de dónde se obtienen esos valores, pero debemos tomar en consideración como diagnóstico delta T, que debe ser menor a 0.5. Ese es el valor que vamos a considerar. Si hacemos la medición entre entrada y salida, le restamos y está por debajo de 0.5, estamos bien. Si está por encima, ya tenemos que hacer un reemplazo del filtro. En la evaluación que acabamos de hacer, nos dimos cuenta que tenemos un delta T de 3.6, diagnosticando que este filtro está tapado. A continuación, le mostraremos un video en campo de un trabajo diagnosticando condiciones del filtro. Ya se los muestro. En este momento estamos haciendo un diagnóstico con nuestras pinzas del manómetro de texto, el cual nos da diferenciales o delta T de temperatura. Como vimos en la imagen, tenemos las pinzas en la entrada y en la salida. Y estamos diagnosticando, estamos viendo que nuestro equipo tiene un delta T de 0.5. Pero hay un punto que debemos tomar en consideración en este momento, que es que la tapa está abierta. Por eso es que se hace énfasis en la norma que todo esto va a variar de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre el sistema. La tapa, ese sistema es un sistema cerrado y el filtro está en su parte interna. Luego que colocamos las tapas, el delta bajó a 0.4, 0.3. Ya culminada esta exposición, ustedes estarán en la capacidad de saber seleccionar qué filtro es el más adecuado para su sistema de refrigeración, de acuerdo a los contaminantes. Ya sabemos los tamices molecular, ya sabemos los núcleos que tienen los filtros y sus componentes y sus funciones. Ya sabemos que el tamiz molecular es especial para eliminar humedad en el sistema. Ya sabemos que los filtros del núcleo sólido y la lúmina activa nos ayudan a eliminar ácidos y contaminantes del sistema. Ya sabemos los filtros de succión. Cuando reemplacemos un compresor quemado que contenga mucho carbón, colocarle un filtro mixto en la línea de líquido con tamiz molecular y alúmina activa, y muy recomendado colocarle succión. Entonces, para la próxima vez que hagas un trabajo, ¿qué filtro vas a seleccionar? Te espero en nuestros próximos videos de nuestro canal. Hasta luego.